Muy buenas tardes, mi estimada abogada Selena Lara. Nosotros somos el grupo número 1 y estamos conformados por Keisa Solís, Virginia Velázquez, Stalin Sánchez, Edmundo y Sebastián Sea. Mi nombre, Patricia Iñiguez. A continuación, le vamos a hablar acerca de nuestro trabajo investigativo con el tema el derecho indiano. Pues decimos que el derecho indiano nació formalmente 3 meses y medio después que Cristóbal Colón zarpara la isla de Palos de Morge en su primer descubrimiento hacia América, y casi 6 meses y medio después que arribara a la isla Guananí. A continuación, mi compañero Sebastián le dará mayor detalle de nuestro trabajo. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctora. El derecho indiano podemos definir brevemente como aquel derecho que regía en las llamadas Indias Occidentales, durante el periodo en el que estas fueron colonias de la corona española. La monarquía española gobernaba gracias a una serie de bulas papales, por lo que al ser designios de Dios, la corona podía crear leyes que consideraban legítimas para gobernar en la región. En general podemos hablar de derecho indiano como un conjunto de reglas jurídicas aplicables en India, o sea, los territorios de América, Asia y Oceanía, dominados por España, siendo leyes y normas creadas por la monarquía o por figuras políticas subordinadas a sus designios, cuya unión creaba un derecho especial para las dependencias americanas. Aunque por otra parte también podemos hablar de derecho indiano como todas aquellas leyes que se aplicaban en la India, incluyendo tanto normas castellanas como bulas papales o incluso algunas normas propias de la comunidad nativa. En general, podemos decir en que se basa el derecho indiano en leyes creadas tanto en la península como en las Indias, que intentaba afectar específicamente a las Indias. Las llamadas costumbres criollas, siendo costumbres nacidas en el régimen jurídico de las Indias, o todas aquellas costumbres de la llegada de los españoles que sean contrarias a la religión o resto de ordenamientos indianos. También podemos decir que en su concepto estricto o restringido y en su manera amplio, en su concepto estricto, nos referimos a él como leyes de Indias o derechos especiales de Indias, definiéndolo como un conjunto de leyes y disposiciones del gobierno promulgadas por los reyes y por otras autoridades subordinadas a ellos, para establecer un régimen jurídico especial en la India. Y en su sentido amplio, lo podemos definir como el conjunto de reglas aplicables en la India, es decir, además de las legislaciones especiales de India, el derecho indiano en sentido amplio incluye al derecho castellano, las costumbres indígenas, las bulas pontíficas. Una bula, vamos a dar paso a la compañera Virginia Velázquez para que nos siga hablando más sobre el derecho indiano y sus etapas. Hola, muy buenas tardes, estimada abogada, muy buenas tardes, estimados compañeros. Un poco para profundizar lo que es el derecho indiano, como ya se ha dicho, el derecho del nuevo continente trajo como consecuencia la formación de un sistema jurídico novedoso. Esto es el llamado el derecho indiano. Este derecho en su desarrollo pasó por 4 grandes etapas, como las podemos identificar. La primera etapa comprendida de 1492 a 1511. Esta etapa comprende las bulas alejandrinas que conceden a los reyes católicos las nuevas tierras, que se descubren en las Indias del Occidente y la obligación de instruir en la fe cristiana. Asimismo, comprende la segunda etapa que, comprende en 1511 a 1566. Se revisan instituciones básicas de la colonización, polemizan sobre la humanidad del indio, y el indio es considerado vasallo y súbdito de la corona. En interés de los súbditos
el rey puede hacerse cargo de la administración de los bienes. Asimismo, está considerada la tercera etapa de 1566 a 1690. Esta etapa, entronización de la dinastía de los Borbones, se centraliza en el poder y la administración en torno al rey. Se suprimen los fueros, se busca la unificación del derecho, aboliendo instituciones incompatibles. Y la cuarta etapa que comprende de 1700. Asimismo, el derecho indiano, en su fuente, vemos que comprende la ley, las costumbres, la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho. Un saludo cordial. Continuando con la exposición, mi nombre es Stalin Sánchez. Vamos a exponer sobre el derecho indiano, leyes de Indias, conjunto de legislaciones promulgadas por la corona española para regular y normalizar la vida social, política y económica de los nacientes imperios españoles de ultramar, especialmente en la parte americana. De modo general, las leyes de Indias constituyen una recopilación de las distintas normas legales vigentes en los reinos de Indias, realizada durante el reino de Carlos II. Básicamente, estas eran las leyes de Burgos, las leyes nuevas y las ordenanzas de Alfaro. Este conjunto de normas fueron enunciadas entre 1523 y 1542 y recopiladas a finales del siglo XVII, siendo publicadas en la fecha de 18 de mayo de 1680, y su texto resume los principios políticos que ocuparán gran parte de Latinoamérica y Europa. Vamos con el derecho indiano sobre las leyes, las 9 leyes del derecho indiano. La ley 1 se refiere a los asuntos religiosos, tales como el regio patronato, la organización de la iglesia, la cultura y la enseñanza. La ley 2 trata la estructura del gobierno indiano con especial referencia a los o a las funciones y competencias del Consejo de Indias y las audiencias. La ley 3 es un resumen de los deberes, competencias, atribuciones y funciones de los virreyes, gobernadores, militares. La ley 4 concierne al descubrimiento y la conquista territorial. Fija las normas de la población, reparto de tierras, obras públicas y minería. La ley 5 nos dice que legisla sobre diversos aspectos del derecho público, jurisdicción, funciones, competencias y atribuciones de los alcaldes, corregidores y demás funcionarios menores. La ley 6 trata la situación de los indígenas, su condición social, el régimen de las encomiendas y atributos y otros. La ley 7 hace un resumen a los aspectos vinculados con la acción política y de la moralidad pública. La ley 8 nos dice que legisla sobre la organización rentística y financiera. La ley 9 se refiere a la organización comercial indiana y a los medios de regularse, con especial referencia a la Casa de
contratación. Los vestigios más tangibles de la aplicación de las leyes de las Indias se pueden contestar con las reformas físico-espacial de los núcleos de las primeras villas fundadas en América. En este sentido, las leyes de India fueron las normas o fueron las normativas para el trazado y conformación urbanas que rigieron la construcción de las nuevas ciudades fundadas por los conquistadores. Al iniciarse el proceso de la colonización en América, el cumplimiento estricto de las leyes de Indias fue en su mayoría de los casos urbanísticos violado, pero su esencia se manifiesta en el esquema deformado o no de las antiquísimas ciudades de América y España. Vamos a ver qué nos dice en la siguiente diapositiva. Esto nos habla sobre las fuentes del derecho indiano. En general, las fuentes del derecho indiano se refieren fundamentalmente a lo hablado sobre la ley castellana, que va a actuar al igual como la costumbre, tanto indígena como española, que tiene que cumplir ciertos requisitos y fundamentalmente también las leyes creadas especialmente para Indias, que en su conjunto serán la mayor parte de las fuentes del derecho indiano. Hoy en día es posible afirmar que las fuentes formales del derecho indiano son la ley. En un primer momento se encuentra como fuente que puede ser de dos clases: metropolitana, que surge en los organismos que regulan Indias radicados en España, y que fundamentalmente está dada por reales cédulas, reales órdenes, decretos y cartas al rey. Criolla o municipal, como su nombre lo indica, nace en América, de cualquiera de las autoridades establecidas en Indias que tengan facultad de gobiernos. Entre ellas podemos encontrar ordenanzas, nacen de los cabildos. Autos acordados nacen fundamentalmente de las reales audiencias. Bandos que nacen de los gobernadores y de los virreyes reales. Provisiones también emanan de esas autoridades. La costumbre es otra fuente fundamental a que nuevamente se encontrara. Costumbre metropolitana es lo que traen los españoles consigo. Indiana, dada fundamentalmente por la costumbre de los indios, que tiene y debe ser respetada, salvo que vaya a encontrar de la razón Dios, rey, y contra las leyes propiamente tales, las que también es española o criolla, pero será propia del suelo territorio americano, como la que nace en América y que no se aplica en América, sobre los cabildos que sacaban o ponían a los gobernadores, atribución que se les va a reconocer por la costumbre o por las características propias de América, pero que en ningún caso era un reflejo fiel de lo que pasaba en los municipios en España. Las costumbres, desde el decreto romano se ha considerado a la costumbre como fuente formal básica del derecho. Precisamente de Ulpiano es la famosa definición que dice que la costumbre son los usos arriesgados por el tiempo con la conformidad tácita del pueblo. Hasta ahora prevalece en las costumbres jurídicas dos elementos configurativos: el elemento objetivo, es decir, la reiteración común de la conducta; el elemento subjetivo, el razonamiento o la certeza de la que tal conducta sea propia, o sea, que constituye un deber jurídico. En el derecho indiano se toma en cuenta la costumbre como una fuente jurídica, y había tres tipos según su origen:
La costumbre metropolitana, la costumbre criolla y la costumbre indígena. La costumbre criolla podía ser establecida por españoles o por criollos, pero avecindándose en los indios. En las 7 partidas se dice que la costumbre puede tener valor según la ley, si ésta se remite así se refiere a la costumbre. En el silencio de la ley, integrando la norma, es decir, calmando la laguna legal y en contra de la ley, si la costumbre supera o rebosa el ordenamiento de las leyes antiguas o de uso, para invocar la costumbre había de tenerse en cuenta los aspectos siguientes: comprobación de por lo menos 2 actos o casos reiterados, que la costumbre aludía fuera racional, lo que valoraría el juez, que fuera utilizada públicamente, que se hubiera usado por lo menos en un plazo de 10 años entre presentes y de 20 entre ausentes. Cabe resaltar que mucho se utiliza la costumbre en materia agraria, procesal y aunque de protocolo y ética en el ceremonial oficial al que debía ajustarse las distintas autoridades al que solía ser estricto. También hay que mencionar que las grandes corrientes intelectuales del humanismo y del racionalismo influyeron en su momento en los juristas indianos. En otras palabras, al ser tan promulgado el tiempo de aplicación del derecho indiano, necesariamente fueron variando el enfoque de su tratamiento. Hasta ahí mi intervención. Continúa el siguiente compañero. Muchas gracias. Buenas noches, abogada. Buenas noches, compañero. Voy a seguir exponiendo sobre las fuentes del derecho indiano. El juez tenía un amplio margen para imponer su criterio, sobre todo en materia penal, ya que en algunas instituciones y penas provenían desde la Edad Media y desde luego no debían aplicarse con la severidad que implicaba. Es de notarse que había una tendencia a no fundamentar la sentencia o ser muy parco en ella, contrario a lo que ahora se ordena constitucionalmente. Por esa razón, tenía una suma importancia el criterio interpretativo del juzgador. Como siguiente fuente tenemos la jurisprudencia, producto de autores indianos y metropolitanos. ¿Qué quiere decir la jurisprudencia? Ni el derecho castellano ni el indiano tuvo gran relevancia el conocimiento y divulgación de casos precedentes, como sucede en el derecho anglosajón. Sin embargo, era factible alegar a favor el sentido de una resolución dada con la anterioridad. Existía también la distinción entre la jurisprudencia de la metrópoli y la jurisprudencia criolla emitida en los tribunales radicados en Indias. Como siguiente fuente tenemos los principios generales del derecho, principios como el de justicia, equidad, bien común, interés público, etc. ¿Qué quiere decir los principios generales del derecho? Esta quinta fuente formal del derecho indiano no la citan los autores, sino en forma seccional y tangencial, pero es indudable que al ser el derecho romano y el derecho canónico los pilares de formación del derecho hispano y del indiano, estos debieron tener muy en cuenta la instrumentación filosófica jurídica que se dio desde la antigüedad clásica. Debieron fluir tanto en el juzgador como el legislador. Si se analizan en forma general y objetiva las disposiciones en torno a los indios, a las mujeres, al trabajo, etc., se advierte que no todas fueron normas represoras ni tiránicas, sino que había mucho de humanismo y a veces hasta la sobreprotección para ciertos grupos marginados, como el caso de los indígenas. Y dentro del tema del derecho indiano, encontramos las siguientes características del derecho indiano. Derecho evangelizador.
El Papa les había entregado estas tierras a los reyes católicos con la condición de que debían evangelizar estos territorios. Este derecho rigió en las Indias Occidentales durante el periodo de dominación de la corona española. Como siguiente característica tenemos el derecho asistemático. La legislación indiana posee una aparente falta de sistematización, es decir, de unidades. Son normas dispersas sin una sistemática, ajeno a la teorización. Se trata de poner un poco en orden con la famosa recopilación de leyes de India de 1680. Derecho casuístico. Normas que emanaban desde la península ibérica no incidían de forma automática en el Nuevo Mundo y que estas normas eran revisadas por las autoridades americanas y si a juicio de estas aquellas resultaban injustas, se les solicitaba al rey que las revisara. Esto trae como consecuencia una gran cantidad de disposiciones, ya que se legislaba sobre cada caso concreto en busca de generalizar la solución adoptada. Muchas gracias. Mi nombre es Alison Zúñiga y el día de hoy les voy a hablar sobre las características del derecho indiano. Como primer punto, podemos decir que el derecho indiano es un derecho que tiende a predominar el derecho público por sobre el derecho privado. Principalmente se refiere a normas e instituciones administrativas, tales como la organización de los virreinatos, gobernaciones, alcaldías, reales audiencias, etc. Como segundo punto, podemos decir que el derecho indiano tendía a la protección del aborigen, esto en virtud de los abusos cometidos por los propios conquistadores. Como tercer punto, podemos decir que el derecho indiano es un derecho fundamentado en el principio de personalidad. Este derecho considera las circunstancias personales de los súbditos, es decir, a cada individuo se le aplica el derecho indiano de acuerdo a sus circunstancias, con el fin de atender particularmente cada caso. Y aquí es donde se realiza una distinción entre estatus, no estatus, profesión, oficio, trabajo, etc. Como cuarto punto, tenemos que es un derecho íntimamente ligado a la moral cristiana y al derecho natural. La moral tuvo una especial relevancia para solucionar todo tipo de problemas. En este derecho se disponía y predominaba por sobre el derecho positivo el derecho natural. Luego tenemos que el derecho indiano es un derecho esencialmente evangelizador. Se refiere a que el Papa les había entregado o regalado estas tierras a los reyes católicos con la condición de que debían evangelizar estos territorios. Asimismo, la falta de sistematización se refiere específicamente al hecho de que habían varias fuentes, tanto de normas como del derecho. Por un lado, tenían el derecho indiano y por otro, tenían el derecho español o al derecho castellano, que muchas veces solían producir contradicciones o confusiones, debido a que los principios del derecho eran similares, sin embargo, no eran iguales. Luego, se dice que es un derecho asistemático, debido a que la legislación indiana posee una aparente falta de sistematización, como lo mencionamos en el anterior punto, es decir, carece de unidad, son normas dispersas sin una sistemática, ajena a la teorización. Por eso se trata de poner un poco en orden con la famosa recopilación de leyes y de las Indias del año de 1680. Y ya para finalizar, podemos decir que hoy el derecho hoy en día no es un derecho causístico. Esto es porque las normas que emanaban desde la península ibérica no coincidían siempre de forma automática en el Nuevo Mundo, ya que las normas eran revisadas por las autoridades americanas, y sí a juicio de estas aquellas que resultaban injustas. Se le solicitaba al rey que la revisara. De vuelta, esto trae como consecuencia una gran cantidad de disposiciones, ya que se legislaba sobre cada caso concreto, en busca de generalizar la solución adoptada. Muchas gracias por su atención. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, compañeros. Seguimos con el derecho indiano. Autoridades indianas
autoridades radicadas en España, el rey, el Real Universal y Supremo Consejo de Indias, la Casa de Contratación, el virrey, presidente y gobernadores, los gobernadores, intendentes, adelantados, capitanes generales, comandantes generales y la audiencia, ¿no? Entonces, solo el rey era capaz de conferir dignidades y nombrar magistrados y oficiales que ejecuten sus actos de autoridad y como cabeza de la república y fuente de toda jurisdicción gobierna el rey, ¿no es cierto? Administra la más alta justicia y distribuye oficios y dignidades. El Real Universal y Supremo Consejo de Indias, su precedente pues es el Real Consejo de Castilla, nacido en 1367, con motivo de una petición en las Cortes reunidas en Burgos del rey Enrique II, donde le expresan la conveniencia de crear un consejo asesor del monarca con facultad de revisar las resoluciones de la Cancillería de Granada y de las audiencias de Valladolid. La propuesta fue aceptada y el rey nombró a 12 personas, hombres buenos, 2 por cada uno de los reinos que integraban la monarquía castellana leonesa, formado por 4 consejeros, representantes de la iglesia, otros 4 de la nobleza y los otros 4 de las ciudades con voto en contra. La Casa de Contratación, adjunta o incluida pues en el consejo, se erigió la Casa de Contratación, vasta organización central de las aduanas y de la contabilidad colonial, encargada de registrar, clasificar y distribuir pues los buques, cargamentos y retornos que salían o regresaban de América, ¿no? Especialmente los de convoy de las 2 flotas que transportaban el surtido para México y para el Perú, por el Istmo y Portobelo. La Casa de Contratación era también audiencia real americana en todo lo relativo a comercio y navegación, es decir, lo que aquí llamamos ahora Corte Suprema de Justicia. El virrey era representante personal de la corona, siendo su mandato originalmente vitalicio. Pronto se redujo a 3 años y después fue ampliado a 5. Eran personas escogidas en base a su disciplina, su seriedad para el trabajo y sin exceso de fantasía. La intervención del virrey en materia judicial fue muy limitada. Sin embargo, en materia administrativa, la posición del virrey fue básica. Presidentes y gobernadores. En muchas ocasiones, los presidentes de las audiencias estaban a la vez investidos de facultades de gobierno. En otros casos, presidentes tenían las mismas facultades que los gobernadores o virreyes, por lo que eran considerados también como capitanes generales. Los gobernadores son aquellos que tienen a su cargo tareas del gobierno de mayor o menor jerarquía dependiendo el territorio que tengan en turno, reino o provincia o distrito. También tenían su representante llamado teniente general. El teniente general también era del gobernador. A los gobernadores los podemos clasificar de acuerdo a la forma en que fueron elegidos, es decir, gobernadores por capitulación, gobernadores por designación real, gobernadores por elección local. Los intendentes, con la Real Ordenanza de Intendencias de 1716, se formó el sistema de intendencias. A partir de entonces, los intendentes sustituyeron a los gobernadores de provincia, ¿no es cierto? A ellos los nombra el rey y sus funciones eran específicamente de justicia, policía, hacienda y guerra. Podían dictar leyes y mantener la paz en un territorio. El nombramiento de intendente pues lo hacía el mismo rey, él no se limitaba en forma expresa a su duración del cargo. Adelantados, en este cargo pues se recibían por capitulaciones, por convenio entre la corona y un particular. Para llevar a cabo una expedición de descubrimiento, conquista o colonización, el título se podía heredar hasta por 3 generaciones. Eran capitanes generales de provincias, podían nombrar lugartenientes, capitanes de caballería, capitanes de infantería y artillería, maestros de campo, sargentos mayores, generales, almirantes, etcétera, ¿no? En general, pues, preocuparse por la defensa de su virreinato. Comandantes generales ejercían el cargo en las llamadas provincias internas donde, dada la lejanía de ellos, desempeñaban pues funciones militares, administrativas y jurisdiccionales. En los lugares alejados que servían de punto de avance para una mayor penetración de conflictos. Muchos de esos lugares fueron importantes centros estratégicos para contener pues, los ataques de indios bárbaros y apoyar el desarrollo de misiones religiosas para la cristianización
de esas zonas. Las audiencias establecidas en las Indias fueron organismos judiciales, pero al mismo tiempo pues gobernativos y legislativos. En materia penal, los casos más importantes pues se presentaron directamente ante la audiencia, en otros casos eran tribunales de apelación. En conclusión, el derecho indiano no era más que el derecho castellano nacido en Europa e introducido en las Antillas para legitimar el poder del Imperio Español y apoderarse de tierras del mundo desconocidas para los europeos. Como recomendación, se recomienda revisar la historia para conocer desde sus inicios en tiempos memorables y saber sobre su evolución para reestructurar las normas jurídicas. Conclusión. Al culminar la presente investigación, podemos concluir que las normas jurídicas de esa época permitían mantener un control total sobre la población, ya que se regían en los aspectos administrativos y lo cual limitaba a los derechos de las personas, a partir de que las normas indígenas se mantendrían vigentes siempre y cuando no interfirieran con la corona y la iglesia. Permitía de alguna forma conservar algunos rasgos del derecho de nuestros antepasados indígenas. Recomendación. En base al trabajo realizado de la presente investigación, podemos decir que la implementación del conjunto de reglas que se establecieron durante la época permitió mantener una estructura jurídica de todos los asuntos de India, marcando así el contexto que determinó el proceso evolutivo del derecho. Por tal motivo, se recomienda seguir reestructurando constantemente las normas jurídicas que vayan adaptándose al escenario de nuestros tiempos. El derecho indiano. Como conclusión tenemos que es un derecho fundamental en el principio de la personalidad jurídica, es decir, la ley indiana se aplica a cada persona según sus circunstancias personales, de manera de dar a cada uno lo que le corresponde, sin distinción de raza, condición no nobiliaria, profesión o comercio. Como recomendación, sabemos que las fuentes de derecho indiano son las mismas que encontramos en toda la disciplina jurídica y se recomienda la ley, costumbre, jurisprudencia, y por ello se recomienda conocer e identificar cada una de las fuentes del derecho indiano. Para concluir el trabajo, es un derecho fundamental en el principio de la personalidad jurídica, es decir, la ley indiana se aplica a cada persona según sus circunstancias personales de manera de dar a cada uno lo que le corresponde, sin distinción de raza, condición no profesional o comercial, etc. Como recomendación, he llegado a una recomendación, extender los estudios expuestos en esta investigación al estudio de otros tipos de derecho, en especial al derecho actual, cómo se está desarrollando en bien de los pueblos y nacionalidades indígenas. Esos son mi conclusión y mi recomendación personal. Muchas gracias. Bueno, en conclusión tenemos que es un derecho que daba gran importancia a la moral. La moral tuvo especial relevancia para solucionar todo tipo de problemas. También este derecho indiano nos encontramos que los indios defendían su religión, tanto así que en su tiempo marcó la diferencia bajo sus propias leyes. Y la recomendación que le puedo dar es que en el sentido religioso y espiritual, en el desarrollo indiano, dos eran las preocupaciones de los monarcas españoles. La primera era que los indígenas se convertían a la fe católica y la segunda consistía en defender la religión. Como vemos hoy en día, el aumento de muchas religiones que defienden su propia doctrina. Estas leyes a su tiempo marcaron la diferencia y tuvo validez para influir en la época actual. Como ejemplo, debido a los muchos problemas que surgen en el mundo entero, ya que las leyes se vienen reestructurando cada cierto tiempo. Muchas gracias. Mi nombre es Alison Zúñiga y el día de hoy les voy a dar una conclusión y una recomendación. Conclusión. Las consideraciones para las personas pertenecientes a diferentes comunidades dependen de los factores sociales, políticos, culturales, económicos y religiosos de cada época.
Nuestra investigación está definida por los descubrimientos de las Américas y sus habitantes. Europa supo repensarse a sí misma cuando consideró a América no solo en materia legal, sino en construcción de estructuras administrativas y gubernamentales para una sociedad de características insólitas. Recomendación. El derecho indiano intentó crear casos individuales, ya que cada persona era única. Sin embargo, esto no favorecía a todos por igual, causando así una diferenciación que beneficiaba a los peninsulares y castigaba a los colonos. Por eso se recomienda la creación de leyes o normas que se apliquen por igual, sin tener en cuenta factores sociales, políticos, culturales, económicos y religiosos, impartiendo la justicia de manera equitativa. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Bueno, como conclusión, podremos decir que el derecho indiano, vigente en una América con origen español, forma un sistema único constituido por las normas del derecho castellano y las normas lex especiales de la India. Aún el primero es el de origen legal, mientras que el segundo se deriva de la costumbre y la jurisprudencia. Y como recomendación, entender que el derecho indiano puede ser proteccionista y discriminador, y por otro lado, busca la equidad. En el primer caso, protege a quienes considera inferiores, y en el segundo caso, quizás no entendida literalmente como la justicia del caso concreto, pero sí entendida con la finalidad de crear un estatuto jurídico que trate igual a los iguales y proteja a los que considere desiguales por pertenecer a segmentos de la población de protección. Muchas gracias.